Iglesia Cristiana, en el Día del Señor, estamos reunidos para adorar a nuestro Dios, continuar adorando a nuestro Dios. Volvemos otra vez al estudio de Primera de Corintios capítulo 16. Estuvimos el fin de semana pasado hablando de la Pascua, la verdadera Pascua, para recordar lo que es la verdadera Pascua, ya que se ha cambiado tantos nombres, le han puesto a la Pascua de la Biblia. Y bien, estuvimos analizando ese tema y bueno, y ahora volvemos a nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 16. Estamos en 1 Corintios capítulo 16 y vamos a tener una lectura, versículo 10 al 12. 1 Corintios 16, versículo 10 al 12 de nuestras Biblias. Dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, vamos a recordar lo que estábamos mirando en el estudio anterior de 1 Corintios 16. Bueno, estábamos mirando los planes de Pablo. Pablo tenía planes y quería ir a estar con los corintios. Y el tema que estamos a tratar es el mismo, los planes de Pablo en la segunda parte. Vimos del versículo 5 al 9, el estudio anterior, donde el deseo de Pablo era estar con los corintios, y de pasada, cuando fuera a Macedonia, iba a ir a visitarlos. Versículo 5. Más o menos para entrar en el contexto de lo que estamos mirando, ¿verdad? Pablo no quería hacer una visita rápida, sino quería quedarse con ellos un tiempo para continuar hablando y enseñando la palabra de Dios, evacuando dudas, contestando respuestas, ya que la iglesia de Corinto tenía muchas dudas, muchas preguntas. Y bueno, y Pablo quería estar con ellos. Ya Pablo había fundado esa iglesia. Pablo ya había estado de pastor de ahí, de Corinto, y ahora Pablo estaba en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso, pero claro, él dice, bueno, que sea la voluntad de Dios, versículo 7. Esa es mi voluntad, pero si Dios quiere, voy a ir con ustedes. Pero vimos que en el mismo versículo 8, estuvimos mirando, ¿verdad?, que es bien, está bueno tener planes. Pablo tenía planes. Nosotros debemos tener planes como cristianos, debemos tener planes para la obra, cada uno de nosotros tener planes para la iglesia, para que la iglesia continúe. Acuérdense del mandamiento que tenemos, que ya lo estudiamos en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, estad firmes y creciendo. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constante creciendo en la obra del Señor siempre. Es una orden que tenemos de parte de Dios. ¿Cuál es la orden que tenemos? De crecer y estar marchando. Siempre. No quedar estancado, sino como iglesia marchar. ¿Y cómo marchar? Bueno, cuando los cristianos tenemos planes, ¿verdad? Tenemos que programar, tenemos que diagramar, hacer planes para que, bueno, si Dios lo permite, podamos hacerlo. Pero obviamente que nosotros, de nuestra parte, es prepararnos. Tengo un plan, quiero hacer tal cosa, bueno, voy a estudiar tal cosa para prepararme para hacerlo. Así cuando esté pronto, Dios me use. ¿Se entiende? Entonces debemos como cristianos prepararnos, anhelar, ¿verdad?, tener ministerios y que para que la iglesia vaya caminando y si nosotros nos vayamos perfeccionando los unos a los otros. Y para que también aquellos que ya tenemos ministerio en la iglesia, seguir perfeccionándonos para que el ministerio sea mejor. No podemos quedarnos, yo ya sé esto y ya está. Nadie más me tiene que enseñar, yo ya sé todo. No, hermanos. La única manera de crecer es aprendiendo. Entonces, abrir la mente, aprender de otros hermanos. Por eso Dios puso pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo crezca. No, en la vida cristiana no es simplemente me salvó y me quedo ahí. No, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es activa, ¿verdad? Es activa. Mostramos el amor no de palabras, sino haciendo para la obra de Dios. Y para hacer tenemos que programar. Obviamente oración, no solamente oración, pero hay que orar, prepararnos y decir, bueno, acá estoy pronto, Señor. Cuando tú lo decidas, voy.
o si simplemente si hay como dije, hay algún ministerio para cubrir en la iglesia, bueno, Señor, veo que falta este ministerio, bueno, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Traer el plan y, bueno, sí, bueno, como dicen en el mundo, bueno, ¿no? Si traes el problema, tráeme la solución. No podemos decir, falta esto y bueno, no sé quién nos va a hacer. No, falta esto, pero yo lo voy a hacer. Y esa es la idea, ¿verdad? Como cristianos que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pertenecemos a una iglesia local donde Dios nos puso aquí. Y más aquellos que decimos ser ancianos. Somos los representantes de Cristo y somos el ejemplo de la obra. Somos los que más debemos estar activos. Si decimos ser ancianos, los ancianos tienen que estar enseñando, ¿verdad? Preparando a otro discípulo para que cuando él no esté, siga otro. La obra continúa. No podemos esperanzarlo en una persona sola. Hay una historia de un luchador, un gladiador, que ganó en la arena, salió campeón en la arena, en aquellos tiempos, y cuando le preguntaron cuál era lo que impulsaba a pelear y qué era lo que le hacía ganar a él con tanto fervor y con tanta fuerza y con tanta gana, él dice, miren, el deseo mío era estar en las primeras filas para pelear para mi rey. Yo quería ser parte del ejército de mi rey. Y quiero estar en la primera fila, donde van los valientes. Porque los cobardes, ¿verdad? Aquellos que tienen miedo, aquellos que no quieren pasar desapercibidos, ¿dónde van en la fila? Atrás. Pero los valientes están en las primeras filas, ¿verdad? Donde quieren pelear, donde quieren pelear la buena batalla. Y bueno, nosotros igual, hermanos. Nosotros nos preparamos para ser esos soldados, para estar en las primeras filas de Dios. Y para eso, ¿verdad? Debemos prepararnos, como dije hoy, para trabajar, para combatir en la fila de nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor, servir a Dios. No andar escondido, ¿verdad? Y no ser esos soldados cobardes que nos ponemos atrás de todo para pasar desapercibido o que otro haga algo por mí, que lo haga él. Nada hace él mejor. ¿Se entiende? Bueno, estamos todos en la misma, somos todos soldados. Acá no hay rango, el único rango que hay es el capitán y es Cristo. Después todos somos soldados. Donde todos tenemos que cumplir orden, como vimos hoy, ¿verdad? Y decimos que estamos en guerra espiritual, pero si estamos en guerra hay que combatir. ¿Y quién van a ir a combatir? Los cristianos. ¿Y quiénes son los que están en primera fila? Los ancianos. Porque están dando el ejemplo de cómo servir, de cómo predicar, de cómo enseñar a los nuevos, ¿verdad? No, acá no es como el mundo. El mundo dice, no, que vayan los jóvenes. Son jóvenes. En la Biblia es al revés. Los ancianos van primero y son los que dan el ejemplo a los más jóvenes. Entonces, ahora Pablo se quiere quedar. Él quería ir a Corintios, pero se da cuenta, Dios le mostró que debía quedarse en Efesios, versículo 8. ¿Por qué? Porque Dios le había abierto puertas allí. Como se dio cuenta, o sea, porque el Evangelio estaba siendo eficaz, muchas personas se estaban convirtiendo al cristianismo ahí en Éfeso, y lo otro que Dios le mostró que debía quedarse era porque habían muchos adversarios, versículo 9, muchos adversarios. Bueno, si nosotros estamos acá en esta ciudad, es porque Dios nos puso en esta ciudad, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué nos puso? Para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio y enseñar el Evangelio. Sí, pero hay diversidad, hay problemas. Bueno, ahí es donde Dios te quiere. Ahí es donde Dios nos quiere. Sí, pero yo quiero un lugar más tranquilo, donde no haya problemas, donde haya una iglesia que no haya problemas. Bueno, si hay una iglesia que no hay problemas, nosotros no podemos ir, porque nosotros somos los problemáticos. ¿Se entiende? Entonces no hay iglesias que no tengan problemas, no hay familia que no tenga problemas. Todos tenemos problemas. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. ¿Se entiende? Todos somos pecadores. Entonces en la iglesia hay problemas. Y ahí es donde están los ancianos y las ancianas, ¿verdad? Solucionando los problemas por medio de las escrituras. Entonces vimos que ahí en Éfesos era un lugar donde servían a muchos dioses, y estos que servían a muchos dioses dejaron esas prácticas paganas, otros quemaron los libros de brujería que tenían, otros también tiraron las estampitas y no compraron más estampitas ni estatuas para adorar, sino que se dedicaron a seguir a Cristo. ¿Y eso qué trajo? Problemas. Causó problemas en la ciudad, una ciudad que estaba volcada a la idolatría, a la prostitución, una de las ciudades que tenía una de las maravillas más grandes en ese tiempo del mundo, que era el templo de Diana. Entonces, claro, ¿y qué fue lo que cambió? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación.
Bueno, sabía Pablo que esa sociedad se iba a cambiar porque se estaba predicando el Evangelio. ¿Tú quieres cambiar la sociedad? ¿Tú quieres cambiar tu familia? Predica y vive el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Pero va a haber problemas, ¿sí? Es ahí donde tiene que predicar el Evangelio. Si queremos cambiar la sociedad, ¿verdad? Queremos tener un país, un departamento mejor, no podemos andar peleándonos por política, por izquierda, por derecha, por centro derecha, por no sé, el partido que ustedes quieran. Eso es el mundo. Nosotros los cristianos predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos esperanzados en el Evangelio, no en los hombres y en los partidos políticos, sino en Cristo. En que Cristo es poder de Dios para salvación. Y ¿saben qué? Cuando Cristo salva, acá hay un cambio de ¿qué? De mente. Hay un cambio de mente. Cuando hay un cambio de mente, hay un cambio de actitudes. Por eso cuando hay una persona y dice que es cristiana, es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque tuvo un cambio de mente. Deseos que antes tenía, ahora no los tiene. Tiene nuevos deseos. Deseo de leer la Biblia, deseo de orar, deseo de congregarse, deseo de estudiar, deseo de servir en la iglesia. ¿Y eso lo genera quién? El Espíritu Santo, que vive en nosotros. Pero sabemos que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque cambió mi vida. ¿Qué voy a hacer yo? Como cambió mi vida, lo voy a predicar, lo voy a enseñar a otro. Y Pablo estaba consciente de esto. Por eso vio el problema ahí en Efesios y dijo, me voy a quedar aquí. ¿Y qué hace Pablo? Mientras tanto que él se queda ahí, manda a Timoteo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Bueno, ¿qué nos está mostrando aquí Dios? Que Pablo no estaba solo. Pablo tenía un equipo misionero, donde él instruía a hombres para el ministerio. Acá vemos que Pablo estaba cumpliendo la gran comisión, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa es la gran comisión que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Como iglesia y individualmente. Tenemos que estar activos nosotros mismos, pero también estar haciendo discípulos. El equipo misionero de Pablo estaba activo, entonces Pablo podía seguir en Éfeso tranquilo y mandar a Timoteo y a Erastro, que fueron a Macedonia. ¿Dónde lo dice? Hechos, capítulo 19, versículo 22. Hechos 19, 22. Dice así: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erastro, él se quedó por algún tiempo en Asia Menor. ¿Quién estaba escribiendo? Lucas. Entonces, ¿Lucas dónde estaba? Con Pablo. Porque miren lo que dice el texto. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban. ¿A quién? A Pablo. Él estaba mirando y escribiendo Lucas. Acuérdense que el que escribió el libro de Hechos fue Lucas, ¿verdad? Entonces él estaba con Pablo. Pablo no estaba solo. Pablo, para poder llegar a más lugares, tenía que tener un equipo misionero, ¿verdad? Donde hombres estuvieran dispuestos a estudiar las Escrituras y después de estudiar las Escrituras dispuestos a hacer lo que estudiaron, lo que le enseñó Pablo. Entonces Lucas le está contando la historia del libro de los Hechos. Estaba ahí con Pablo. Bueno, Pablo manda a Timoteo y a Erastro, pero Lucas queda allí con él. Pablo no queda solo. Pablo queda con Lucas. ¿Está? 1 Corintios 4, 16 al 17. 1 Corintios 4, 16 al 17. Dice así: por tanto os ruego que me imitéis. Está hablando a los cristianos, Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No solamente era la persona de confianza de Pablo, sino era fiel en el Señor, fiel a las cosas de Dios, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Para qué Pablo lo manda a Timoteo? Para que le recuerde lo que Pablo le enseñó a los corintios. Porque los corintios estaban dejando de lado las enseñanzas de Pablo. Y se estaban torciendo, ¿verdad? Y bueno, de la manera que enseñó en todas las partes, en todas las iglesias. Bueno, Pablo no cambiaba según el lugar que estaba, sino que Pablo seguía y continuaba enseñando el Evangelio. Pero no solamente a la iglesia, sino también a su equipo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando fueran útil, cuando estuvieran pronto, Pablo, o sea, Dios lo mandara para otro lugar. Entonces cada anciano, ¿qué nos está mostrando? Que cada anciano debe estar haciendo discípulos.
para que la obra continúe. Para que, bueno, cuando muera o Dios nos manda a otro lado, la obra tiene que continuar. Para que otros creyentes lleven adelante la obra. Es más, Pablo le cortan la cabeza y ¿quién queda en Éfeso después? Timoteo. Timoteo queda de pastor en Éfeso. Y después de Timoteo va Juan, el apóstol Juan, de pastor también en la iglesia en Éfeso. Entonces vemos que la obra continuó, no que mataron a Pablo, bueno, cerramos las puertas, no hay más pastor, no hay más. No, eso no es una iglesia, ¿se entiende? La iglesia no depende de un hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia depende de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene dones. Y hay que desarrollar, como estuvimos mirando hoy en Primera de Pedro. Pedro estaba enseñando prácticamente lo mismo. Entonces Pablo manda a Timoteo, dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo tenía problemas con los corintios. Acuérdense que lo habían dejado de lado a Pablo, como dije, no respetaban su autoridad como apóstol y como un ministro del Evangelio. Pablo en el capítulo 9 defendió su apostolado. ¿Por qué? Porque los corintios ya decían, Pablo ya no es un apóstol. Pero ahora mandaba a Timoteo. Y Pablo tenía miedo, estaba preocupado de que Timoteo fuera y lo trataran mal, lo ignoraran. Como era una persona joven, ¿qué me va a enseñar este joven? ¿Qué me va a decir este joven lo que yo tengo que hacer? Así que Pablo le pide a los cristianos de Corintios que lo respeten a Timoteo. Cuando vaya, que esté con ellos ahí, ¿verdad? Que no lo maltrataran, que no lo ignoraran, que no se burlaran de él, sino que lo escucharan. Así como escucharon a Pablo, lo escucharon a Timoteo. Entonces, pero lo que quiero enfatizar es que Pablo no estaba solo. Pablo tenía un equipo de trabajo para que la obra continuara. Y bueno, hermanos, nosotros también debemos no solamente planear, sino también hacer cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros hacer discípulos, y después hacerlo y que estén dispuestos a trabajar para la obra. Y esa es nuestra tarea. Nosotros no somos eternos, vamos a morir. La obra tiene que continuar aquí en Durazno, ¿verdad? 1 Corintios 16, 11. 1 Corintios capítulo 16, versículo 11. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminado en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Bueno, acá vemos que mandó a Timoteo por un tiempo. ¿Por qué? Bueno, para que lo ayudara a ellos, a los corintios, pero él quería que volviera, que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acá está, lo espero con los hermanos. O sea, Pablo tenía más hermanos, no era solamente Pablo, sino que Pablo tenía más hermanos, más creyentes al lado de él. Entonces Pablo lo que le encarga a los corintios que cuidaran a Timoteo, que iba a enseñar la palabra de Dios y que iba de parte de Dios, pero ellos necesitaban de los hermanos que lo cuidaran. O sea, Timoteo y Erasto necesitaban el cuidado de los hermanos, que fue lo que vimos hoy, del cuidado que tenemos que tener como hermanos, como familia espiritual, lo que vimos hoy en Primera de Pedro. Nadie lo tenga en poco, y es una de las exhortaciones que Pablo le da a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Ah? Si no sea ejemplo. Sea ejemplo. Entonces vemos que aparentemente Timoteo era una persona, ¿verdad? Humilde, callada, muy vergonzosa. Entonces Pablo lo anima. Bueno, vamos Timoteo, tú eres joven, pero que no te amedrentes porque otros te ignoren o se rían tuyo. Tú continúa predicando la palabra. Tú sigue adelante. Entonces es muy probable que, ¿verdad?, que el pueblo de Dios podrá tomar ventaja de esto, de la personalidad de Timoteo, y se pudieran amedrentarlo y dejarlo de un lado a Timoteo. Por eso Pablo le dice a los hermanos, ojo, cuídenlo, no lo tengan en poco, sino respeten al hermano que viene, va caminando. Acuérdense que no es que, bueno, te mando una carta por PDF, le escribimos nosotros, ¿verdad? Está pronto, sí, lo escribo y lo guardo y lo paso a PDF y se lo mando a Jesse. Jesse ya en Canadá la recibe en el instante, al toque, ¿verdad? En este tiempo no era así. En este tiempo Pablo le escribía la carta a mano, o Lucas escribía la carta, Pablo le dictaba, se la daba a Timoteo en la mano y a Erasto, y ¿qué hacían? Caminando. Meses y meses y meses caminando para llegar a otro continente para llevar una carta. ¿Se dan cuenta de la disposición que tenía esta gente?
No solo Pablo para enseñarle, sino los hermanos para después tener la disposición de ir. Porque Pablo se quedó. Pero estos hermanos cruzaban en barco, andaban caminando y andaban en lugares donde muchas veces podían ser comidos por fieras, por leones, por gente caníbales. Ellos no sabían lo que le iban a encontrar en el camino, solamente iban por la gracia de Dios, confiando en la gracia de Dios. Dios nos va a cuidar. Estamos en la obra de Dios y Dios nos va a cuidar. Si llovía, si salía el sol, si hacía frío, si no sé, venía un vendaval, ellos tenían que meterse bajo un árbol y ahí aguantar y esperar que pasara el agua y seguir, continuar. Mojado, muchas veces se enfermaban, habían gripes, había dolor de garganta, y ellos ¿qué tenían que hacer? Continuar. La obra del Señor tiene que continuar. Vemos la disposición de estos hermanos que son ejemplo para nosotros, para que nosotros, ¿verdad?, lo miremos a ellos y imitemos su fe y dejemos de poner excusas para servir a Dios. Pablo dice, para que venga a mí, yo lo quiero de vuelta conmigo. Pablo lo quería a Timoteo como un hijo, ¿verdad? Él lo crió en los caminos de Cristo. Su abuela y su madre lo criaron de chiquito, conociendo la ley, enseñándole la ley de Dios. Y bueno, hasta que es un joven y decide seguir a Pablo. Y Pablo lo que hace es le va enseñando e instruyendo. Tanto así que Pablo ya después estaba tranquilo. En mandar a Timoteo era como mandar a él. Por eso dice, es mi hijo. Es una persona que ama al Señor, respeta las cosas de Dios. Entonces vemos que lo que Pablo estaba preocupado por Timoteo, preocupado por los corintios, porque manda a Timoteo, pero también pide que cuiden a Timoteo. Entonces era para que se cumpliera, o sea, es lo que también nosotros debemos hacer cumplir entre nosotros. Juan 13, 34 al 35, Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Sí, nosotros nos amamos, Señor, pero el Señor pone un ejemplo. Como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Cuál es el modelo del amor de Dios? Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios y por los hermanos. ¿Qué hacía Timoteo? ¿No estaba haciendo eso? ¿No estaba dispuesto a dar su vida por llevar el mensaje de Pablo por los corintios? Él no estaba dispuesto a mirar su vida. Él no estaba diciendo, pero si llueve y si sale el sol, Pablo, y si viene un monstruo, y si viene Satanás, y si no, vamos. Erastro y Timoteo amaban a los hermanos. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos. Se demuestra, el amor se demuestra con actitudes, no con palabras. Filipenses capítulo 2, versículo 4, Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los demás. Nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Dios y para los demás, ¿verdad? Así que tenemos que velar por los demás, más por la familia de la fe. Si somos familia, se tiene que notar. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, nos amamos y aún estamos dispuestos a morir por los hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo tanto, ámense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo vienen haciendo. Esto es otra nueva versión, la versión no me sale ahora. La nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Capaz que ustedes lo miran en su Biblia y dicen, no, pero no dice igual. Es la nueva versión internacional. ¿Cómo nosotros nos amamos entre nosotros? Acá la Biblia dice, edifíquense unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? Exhortándonos, hablando. Hermano, mira, esto no lo debes hacer. O hermano, mira, esto está bien lo que hiciste, qué bueno. Vos sabés que con tu actitud aprendí yo. ¿Se entiende? Entonces, y los tesalonicenses lo estaban haciendo. Porque Pablo dice, tal como ya lo vienen haciendo. Ustedes vienen haciendo lo correcto. Continúen. Y si nosotros lo estamos haciendo, continuemos. Gálatas 5:13. Más bien, Gálatas 5:13. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Sírvanse unos a otros con amor. Lo mismo que pidió Pedro a la iglesia perseguida. Lo que vimos hoy. ¿Se dan cuenta? Que la Biblia no cambia. El mismo mensaje siempre es el mismo mensaje. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras,
¿Qué tenemos que estimularnos? Al amor y a las buenas obras. ¿Fuimos salvos para qué? Para buenas obras. ¿Se entiende? No fuimos salvos por obras, sino fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Entonces nos tenemos que exhortar los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros y estimularnos a hacer buenas obras. Entonces, estos textos enfatizan que la comunidad de creyentes debe caracterizarse, ¿por qué? Por la unidad, la generosidad y la compasión activa. Es una compasión activa que hace. No es una compasión, sí, tengo compasión, y vos sabés que voy a orar y bueno, veremos. No, es una compasión activa que está preguntando, que pregunta por el hermano, pregunta por la hermana, ¿qué necesita? ¿Necesita esto? ¿Querés que vaya a llevarte algo? ¿Se entiende? Cosas así. Es una compasión activa. No simplemente me pongo a orar y ya está. Si tú tienes el tiempo, tienes la locomoción para ir, tienes todo para ir, o tienes los materiales que esa persona necesita, ¿qué dice la Biblia? Ve y dale. ¿Y eso es qué es? Una compasión activa, un amor activo. Pero no hay amor activo cuando no miramos a Cristo. Cuando miramos a nosotros mismos, lo que yo necesito, lo que yo estoy pasando, no puedo estar mirando a mi alrededor. Estoy mirando y centrado en mí mismo. ¿Verdad? Y eso es orgullo de mí mismo, pecado, y no estoy mirando por los demás. Estoy mirando por mí mismo, por mis necesidades, por lo que yo necesito, por lo que a mí me gusta, pero nosotros no fuimos salvos para eso. Timoteo y Erastro no iban en el camino diciendo, pero yo necesito una carreta, y yo necesito championes o sandalias nuevas. No, ellos fueron. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenían una compasión activa, un amor activo. 1 Corintios 16, 12. 1 Corintios 16, 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. El deseo de Pablo era que Apolo fuera con Timoteo y Erastro. Ese era el deseo de Pablo. Debemos recordar que los corintios habían un grupo de la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? ¿Que eran de quién? De Apolos. Pero si iba Timoteo, Erastro y Apolo juntos, iban a ver si van, pero ellos no están divididos. Entonces nosotros estamos mal, porque estamos divididos y ellos están unidos. ¿Se entiende? Entonces Pablo, obviamente que Dios le daba la inteligencia, quería que Apolo fuera. Y sería bueno que los tres entraran juntos a Corintios y a trabajar en equipo y a ayudar a la iglesia. Miren lo que dice en el texto, mucho le rogué. No es que Pablo le dijo, bueno, mirá, yo soy el apóstol, nombrado por el Señor Jesucristo, vos tenés que someterte, porque acá el apóstol soy yo. Apolo, andá con Timoteo y andá con Erastro. No, dice, yo le rogué, mas de ninguna manera tuvo voluntad. Irá cuando tenga oportunidad. ¿Quién no quiso ir? Apolo. Apolo no quiso ir. No quiso ir. Acá no vemos un Pablo que era el apóstol que imponiendo sus grados. Yo soy el jefe. Yo soy acá el hombre, el anciano, que soy el que mando más. Y ustedes se tienen que someter a lo que yo digo. No vemos esto, ¿verdad? En Pablo. Pablo dice, le rogué mucho que fuera. Y Apolo no quiso ir. Entonces vemos que Apolo no quiso ir con Timoteo y Erastro. Apolo le dijo que no sabemos cuál fue el motivo. Bueno, estaría en otro ministerio. Pero lo que veo yo es la flexibilidad que tenía Pablo con los hermanos. ¿Se entiende? La flexibilidad que tenía. ¿Por qué? Porque él como líder podía obligarlo. Pero era el apóstol. Le podía decir, mira, tenés que ir. Y era correcto si lo obligaba. Pero Pablo no era así. Pablo era un líder que daba el ejemplo. Y nosotros, hermanos, si somos hombres de fe, tenemos que dar el ejemplo. Acá no hay jefes. Tiene que haber hombres y mujeres de ejemplo. Y esos son los ancianos. En nuestro hogar, lo mismo. En el hogar, no, acá vamos a hacer lo que yo digo, porque yo soy el hombre y ustedes se tienen que someter a mí. Eso no es lo que enseña la Biblia. El hombre es el que da el ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De servir. El hombre da el ejemplo de servir. Pablo le decía a los hermanos, miren mi ejemplo. Como yo miro a Cristo, mírenme a mí. Cristo cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo? Yo soy el Hijo de Dios y tenía la autoridad para hacerlo. Claro, el dueño del mundo viene a la tierra. ¿Qué tenía que hacer? ¿Podía imponer su autoridad? Claro que sí, si era el dueño. ¿Qué hizo Cristo?
Agarra una toalla, se saca su ropa, agarra una toalla y le lava los pies a sus discípulos. ¿Qué dijo el Señor? Esto es lo que yo hice, lo tienen que hacer entre ustedes, ¿saben? Porque así van a conocer que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros, se cuidan los unos a los otros. Aquí no hay rango. Acá muchas iglesias evangélicas están mal. ¿Por qué? Porque ponen rango. Y acá no hay rango, somos todos siervos, somos todos soldados. No somos como la iglesia católica, que hay cardenales y papa y obispo y ahí van los grados. En la Biblia no hay grados, somos todos iguales, con diferentes ministerios que tenemos que tener, tanto como hombres y mujeres, ¿verdad? Que son los ministerios que Dios nos ha dado, como hombres y como mujeres. Somos diferentes, tenemos diferentes cosas, diferentes roles, sí, pero no somos, una mujer no es inferior al hombre, ni el hombre es inferior a la mujer. Cristo murió por hombres y mujeres, no solamente por hombres o solamente por mujeres, murió por mujeres y hombres. Nosotros también, de la misma manera, hermanos, tenemos que mirarnos como que mi hermano es superior a mí. ¿Se entiende? Mi hermano es superior a mí. Y Pablo acá tiene una muestra que él le ruega a Apolos, y Apolos le dijo, no, mira, yo no puedo ir ahora. Capaz que más adelante puedo ir. ¿Qué hace Pablo? Respeta lo que dice Apolos. Entonces vemos que la enseñanza, ¿verdad? Pablo estaba allí en Éfeso haciendo anciano para establecer una iglesia, para hacer una iglesia bíblica, y quería hacer una iglesia bíblica estableciendo un grupo de ancianos, maduro en la palabra, que tiene la característica de un anciano de 1 Timoteo y Tito. Esos son los verdaderos ancianos, los que tienen la característica de la Biblia, ¿verdad? Si no hay ancianos en una iglesia, no es una iglesia. Por eso Pablo que estaba preocupado en Efesios para ser ancianos. Después sí ir a Corinto, ¿se entiende? Él no podía dejar la iglesia así nomás sin haber ancianos. Tenía que haber ancianos. Y es más, cuando Pablo establece la iglesia en Éfeso y hay un grupo de ancianos, y cuando se va, los manda a llamar, porque él se iba a Jerusalén, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos. Entonces una iglesia, verdadera iglesia bíblica, es donde hay un grupo de ancianos, pero esos ancianos tienen la característica de lo que dice primera de Timoteo y Tito, que es un hombre que es apto o una mujer que es apta para enseñar. Es una de las características, ¿verdad? Para que la obra continúe. Eso fue lo que hizo Pablo. Donde iba, le enseñaba y hacía ancianos. ¿Llevaba tiempo? Sí, llevaba tiempo. ¿Pablo tenía que trabajar? Sí, tenía que trabajar porque él hacía tiendas. Parece que él iba a trabajar. En Corinto, él le explica a los corintios que él nunca le dieron nada a los corintios, ni con peso, ¿no? Él dice, yo vine acá a no ser cargo de ustedes. Yo vine y armaba tiendas para sustentar a mí y a los que estaban conmigo. Parece que Pablo no estaba solo. Estaba Lucas, estaba Timoteo, estaba Erastro, por lo menos los que vemos que están ahí. Los que andaban con Pablo, ¿se entiende? Entonces él trabajaba, sí, trabajaba, y ahí también tenía que enseñar la palabra. ¿Era sacrificio? Sí, sacrificio. Mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque Pablo amaba, otra vez, amaba las almas y amaba la obra de Dios. Entonces vemos que son ejemplos para nosotros. ¿Cuántos sacrificios estamos haciendo nosotros para la obra de Dios? ¿Cuántos planes tenemos nosotros para hacer en la iglesia, para que la iglesia esté activa? ¿Qué ministerios faltan en la iglesia para poder ser cubierto por algún hermano o hermana? Bueno, y si no me siento capaz, capacítate. Y ya está. Estudia la palabra. Hoy el otro día estábamos estudiando con nuestro hermano, haciendo los deberes con nuestro hermano Celestino, y digo, pensar que estudiar hoy en día la palabra de Dios es una maravilla porque es por Zoom, sentado en tu casa tomando un mate, estudiando, las respuestas son todas digitales, no tenés que ir a responder ninguna respuesta en la facultad de Facebook, simplemente tenés que estar conectado en la computadora, en un celular, todo el mundo tiene celular, nadie puede decir, no, yo no puedo estudiar, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene internet, ¿se entiende? No hay excusa para estudiar la palabra de Dios. No hay excusa para prepararse. No es que no tengo tiempo, hay tiempo de sobra. Tenemos tiempo para mirar tele, tenemos tiempo para tener nuestra recreación, tenemos tiempo de sobra para estudiar la palabra de Dios. Tenemos tiempo de sobra para orar. Que estuvimos hoy hablando del tema de la oración. Hermanos, vivimos para nosotros lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Solamente en esos días
lo que pedimos es 2 horas. 1 hora para orar y 1 hora para estudiar la palabra. ¿Es mucho? ¿Es mucho? ¿Qué? ¿Es mucho sacrificio estar orando 1 hora con los hermanos? ¿Qué sacrificio? Y Cristo tuvo 3 años y medio, deja su reino, viene a la tierra para morir por nosotros, ser tratado como un criminal, ser maldito en una cruz, para salvarme a mí, 3 años y medio en su ministerio, un día colgado allí en la cruz, sufriendo por mí, y yo no puedo estar 1 hora velando con mis hermanos. ¿Se dan cuenta del poco amor que muchas veces demostramos hacia Dios y hacia la familia de Dios? Estemos analizándonos, ¿verdad? Y ahí pongamos la balanza el amor que tenemos de las cosas de Dios, si es que somos cristianos o no, y si amamos a Dios de verdad, o lo estamos amando muy poquito, o no estamos esperando nada a Cristo, simplemente es un amor de la boca para afuera, pero cuando tenemos el tiempo para hacer las cosas, no hay tiempo, no puedo. Timoteo y Erastro, sí, Pablo, vamos, nosotros vamos, no hay problema. Mirá, Timoteo, que te pueden tratar mal allá, y capaz que te ignoren, capaz que te insulten, te dejen de lado, no importa, Pablo, yo voy a ir igual, porque la obra del Señor tiene que continuar. Tú quédate casi en Éfeso y nosotros vamos para allá, para Corintio, para llevarle la carta hasta que vos le escribiste a ellos, no te preocupes. Y acá vemos, ¿verdad?, la disposición. Timoteo era un hombre joven, que tenía su gana de, como todo joven, ¿verdad?, de salir, de pasear, de conocer chicas, no importa, primero está la obra del Señor. ¿Se dan cuenta del amor que tendría este hombre, Timoteo, a la obra del Señor? Entonces, tenemos que aprender de estos hombres y imitar su fe, como dije hoy. Lo que aprendemos, ¿verdad?, cada día cuando leemos la palabra, mirarnos y compararnos a nosotros, no compararnos con otros cristianos, o no compararnos con la iglesia tal. No. Yo me tengo que comparar con la Escritura y con estos hombres que Dios puso aquí en la Biblia, su disposición y su amor hacia la causa del Evangelio. Y cómo ellos se prepararon, tuvieron años al lado de Pablo, preparándose, para que cuando fueran útiles, salieran al ministerio. ¡Ay, ya llevo tantos años como cristiano y Dios no me usa! ¿Te preparaste? ¿Has estudiado la palabra? ¿Estás preparándote? ¿Cómo Dios te va a usar si vos no te preparás? En un trabajo, imagínense, como vimos hoy, en un trabajo un patrón te capacita para que vos ejerzas tu profesión mejor, y cuando vos no, yo no tengo ganas hoy. No. Yo voy a hacer lo justo y necesario nomás para ganar el sueldo. Y así tratar, si dan cuenta, todo el sacrificio que hizo el patrón para que nosotros pudiéramos avanzar en el trabajo y ser mejores trabajadores, nosotros le pagamos así. Hablamos hoy, Cristo, todo lo que hizo por nosotros. ¿Cómo nosotros le pagamos? No tengo tiempo. Tengo cosas más importantes. Mirá, Señor, vos tenés que entenderme. Tenés que tengo esto. Bien. ¿Y para qué te salvé entonces yo? ¿Para que vivieras para vos o vivieras para mí? ¿Para que vivieras para los demás o vivieras para ti? Entonces debemos de aprender, ¿verdad?, de estos hombres, estos ejemplos, como dije hoy, de que se prepararon cuando estaban prontos, Dios lo usó. Entonces tú quieres servir al Señor, prepárate. Prepárate para ser un buen soldado. Un soldado se tiene que preparar antes de ir a la guerra. No puede ir a la guerra sino más. Porque no va a saber disparar el fusil, no va a saber ponerse un chaleco, no va a saber ni atarse las botas. ¿Se entiende? Se tiene que preparar para ir al combate. Nosotros como cristianos tenemos que prepararnos, porque afuera está la guerra. ¿Se entiende? Y tenemos que estar preparados cuando vengan y nos pregunten, cuando vengan y nos digan qué es tal cosa, qué dice la Biblia. Y nosotros no podemos decir, ¿para qué? Le voy a preguntar al pastor, o le voy a preguntar a mamá o a papá que... No, la Biblia dice tal cosa, en tal lado y en tal lado. No, yo creo, ¿verdad?, que la Biblia dice... No, yo creo no. La Biblia dice en tal lado que nosotros tenemos que hacer tal cosa, o esto significa tal cosa. Cuando voy a exhortar a un hermano, yo no puedo decirle a Verónica, mirá, Verónica, yo creo que en la Biblia dice tal cosa. Sí, Verónica dice, ¿pero dónde lo dice? Lo dice la Biblia, pero ¿dónde la dice? Yo tengo que saber lo que dice la Biblia. Entonces tengo que capacitarme para saber lo que dice el libro de Dios, para conocer a mi Dios, al que yo sirvo. Soy su esclavo, y muchas veces muchos cristianos sirven a un Dios que no conocen. Cuando entremos al cielo, ¿qué nos va a decir el Señor? Buen siervo y fiel.
para que Él nos diga buen siervo y fiel, tenemos que trabajar aquí, en la tierra, en su reino, la iglesia, la que está acá en la tierra, ¿verdad? No esperemos ir al cielo para trabajar, no, aquí es la cosa. Y lo vamos a ser recompensados por lo que hagamos aquí, no lo que vamos a hacer allá. Es aquí, la disposición que tenemos, el amor que tenemos, cómo lo demostramos, cómo nos sacrificamos. Todo eso lo tenemos que hacer aquí en la tierra. Cómo tratamos a nuestra familia espiritual, cómo somos con los hermanos, y somos cortés, somos atentos con los de afuera, con las personas de nuestro prójimo, cómo los tratamos, si tenemos paciencia, le predicamos el Evangelio, o estamos poniendo excusas, no tengo tiempo, me tengo que ir, no tengo tiempo. Vivimos en un mundo que no tiene tiempo, pero el cristiano tiene que sacrificar su tiempo, porque Cristo sacrificó su tiempo en el reino y vino a la tierra, y Él deja su reino para tener tiempo para nosotros, y nosotros no podemos tener un tiempo para Dios. Entonces cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos al cielo, ¿qué queremos que diga el Señor de nosotros? ¿Buen siervo fiel o te diga, entra? Ay, entra, hombre, entra. Entra. ¿Se entiende? Cuando nuestros hijos hacen alguna macana, ¿verdad? Y estamos en la puerta y lo miramos y mi hijo y entra para casa, entra. ¿Verdad? O cuando nuestro hijo viene y nos hace una alegría que me dice, pero mi hijo, qué bueno. Eso es lo que yo quiero que Dios diga de mí, ¿verdad? Cuando entremos al cielo. Que así sea, que no nos avergoncemos, ¿verdad? Cuando entremos al cielo y estemos delante del Señor. Así que hermanos, no perdamos el tiempo. Si estamos en los últimos tiempos, no perdamos el tiempo en cosas vanas y en el mundo, en nuestros deseos carnales. No perdamos el tiempo. El Señor viene. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados. No solamente para irnos, sino estar preparados para el servicio. No podemos ser esos religiosos que simplemente vamos a la iglesia y está. Eso hacían los fariseos. ¿Sabían la Biblia? Así. ¿Sabían la Escritura, la ley? Así. Pero ¿saben qué? Ni con un dedo la querían obedecer. No querían sacrificarse por Dios. Y cuando llega Dios, ¿qué les dijo? Ustedes no son míos. Ustedes son del diablo. Salgan de aquí. Así que muchos van a ir al cielo y decir, pero ¿te acordás, Señor, que yo iba a la iglesia? ¿Te acordás que yo hacía tal cosa? ¿Te acordás? ¿Qué dice la Biblia? Apartado de mí. Hacedores de maldad. Ustedes practicaban la maldad en la tierra. Ustedes pensaban hacer el mal. Sí, iban a la iglesia, ahí cantaban, hacían cantidad de cosas, pero su vida no representaba, no me estaban representando en la tierra. Tenemos que demostrar el carácter de Cristo. Él es Dios y cuando vino a la tierra, Él no subordinó a sus seguidores, sino fue un líder que demostró. No, como dije hoy, como Pablo era líder en ese entonces y demostró que él no imponía su autoridad sobre Apolo, sino que él le rogó que fuera. Y Apolo dijo que no. Bien, te respeto, hermano, pero por favor, cuando puedan, da. ¿Se dan cuenta? Lo mismo los hombres, nosotros que somos hombres en nuestro hogar, nuestra mujer no es inferior, es nuestra ayuda. No es nuestra empleada, es mi ayuda. ¿Se entiende? Es la que me ayuda a yo servir mejor a Dios, a ser un mejor hombre. Cuando Dios ve a Adán, acuérdense, cuando Dios vio a Adán en el huerto, lo vio incompleto. ¿Qué necesitaba? La mujer. Para que lo ayudara a ser un buen líder en el huerto. Nosotros para ser un buen líder en el hogar precisamos a nuestra esposa. Necesitamos, ¿verdad? Escuchar más a nuestras esposas. Que ella nos ayude, que ella nos exhorte. Porque también ella nos va a exhortar. Ella nos va a decir lo que dice la Biblia. Y nosotros tenemos que escuchar a quién más tengo que escuchar yo que a mi esposa. A Dios y a mi esposa, porque es la ayuda que Dios me dio. Yo no he podido escuchar al vecino o escuchar la tele antes de escuchar a mi esposa. ¿Se entiende? Es la ayuda idónea que Dios me dio. Y yo como hombre, yo no voy a perder la autoridad de ser hombre porque escucho a mi esposa. No, soy bíblico. Ah, vos escuchás a tu esposa, nosotros hacemos lo que queremos. Bien, yo soy bíblico. Yo escucho a mi esposa.
Entonces nuestra tarea como anciano es aprender. En todos lados estamos aprendiendo. Aprendemos en la iglesia, aprendemos en nuestro hogar, aprendemos y hacemos. Aprendemos y aprendemos y hacemos. No aprendemos y le decimos, anda vos, haz tal cosa. ¿Y vos por qué no vas? ¿Movete? No, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque eso es autoritarismo. Acá en la iglesia no, y los cristianos no somos capitanes, somos todos soldados, somos todos los que vamos, deja, yo voy, yo puedo, no, deja, yo te alcanzo. Cortesía, ¿se entiende? Eso es lo que tenemos que demostrar en este mundo y servir a nuestro gran Dios y a la familia que Dios nos ha dado espiritual, sacrificando nuestro tiempo, nuestros deseos, enseñando a otros creyentes para que cuando yo no esté, otro creyente continúe la obra. Dios nos sacó de un lugar donde no había pastor, no había que predicar. Bueno, cerramos la iglesia, no hay pastor. Y nadie predica, no hay. Bueno, no hay músico, bueno, cantamos capilla. Pero hay otros músicos, ¿no? Pero eso no. El pastor no lo quiere que toquen. ¿Se dan cuenta? ¿Es una iglesia eso? No es una iglesia. Una iglesia, no está fulano, pero sigue, está sultano. No, aquel, pero está sultano, que sigue la obra. La obra debe continuar. Porque cuando falta ese hombre o falta esos músicos, no hay iglesia. Entonces la idea es que nosotros capacitemos a otros para que sigan la obra aquí en la ciudad de Durán. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Ahora, Señor, cuenta nuestra tarea de ser hacedores de ella. Ruego por el Espíritu que nos recuerde, Dios, tu palabra. Que podamos, Señor, amarte más, que pueda yo amarte más, sacrificar más mi tiempo y mis cosas. Oh Dios, enséñame, oh Dios, y ayúdame, oh Dios, a cada día negarme a mí mismo, cargar tu cruz y seguirte. Sin duda, Dios, estoy en este cuerpo y este cuerpo no quiere seguirte, mis deseos no quieren seguirte, porque si los deseos de la carne se oponen contra los deseos del Espíritu. Pero ruego, Dios, para que pueda ser más espiritual y vaya matando la carne y sus deseos. Te alabo, Dios, por tu palabra y te doy gracias por estos hombres que tú dejaste para ejemplo para nosotros, pecadores, pero hombres que estuvieron dispuestos a ponerte a ti y tus cosas en primer lugar, antes que ellos mismos. Ayúdanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, estén orando por nosotros para continuar esta tarea de predicar la palabra. Muchas bendiciones, que pasen.